Ok, escuchamos la pregunta de la hermana. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Leticia Marín. Bueno, primero que nada voy a aprovechar la oportunidad, sé que no es para esto, pero gracias a Dios por tenerlo acá, pastor. Gracias a Dios por ese privilegio de estarlo mirando en persona. Porque Gracias, por favor. Desde el inicio de la pandemia nos llegó un mensajito en Facebook y cuando yo miré sus prédicas, yo dije, ¿qué es esto? Esto es lo que yo estaba buscando. ¿Quién es este? No, yo dije, ¿qué es esto? La palabra de Dios, la Biblia, lo que realmente yo extrañaba personalmente, extrañaba esa enseñanza que usted nos ha venido dando. Y desde entonces lo escucho, lo sigo en YouTube y en Facebook. Ajá. Y hoy es un día maravilloso, un privilegio de estarlo mirando en persona a usted y a su esposa y a su hija. Dios los bendiga. Gracias. Esta es mi pregunta. Yo escuché en una iglesia que dijeron que van a empezar las clases para ser profetas. ¿Se estudia para ser un profeta o se nace siendo un profeta? Ni una cosa ni otra. No se nace profeta ni se estudia para profeta. Vamos a ir por partes. En la ciudad de Jericó había una escuela de profetas. Había una escuela de profetas que lideraba el profeta Eliseo, ¿verdad? Estaba Elías, estaba Eliseo y le llamaban escuela de profetas. Pero es una mala traducción. Dice que eran discípulos, es decir, eran personas que querían servir al Señor, ¿vale? Entonces, esa traducción de que había una escuela de profetas da la impresión de que uno va y aprende a ser un profeta. Profeta o profecía es un don, y el don no se aprende. El don se tiene o no se tiene. Una cosa es que uno lo perfeccione, que uno lo pula, si me permiten la expresión, ¿verdad? Es como el pastor. El pastor cada vez tiene que ser mejor pastor y cada vez tiene que saber más de la palabra, ¿verdad? Pero no hay una escuela de profetas. Yo sé que, por ejemplo, esto se hace en algunas congregaciones. Un caso particular me pasó con un pastor amigo mío de España que me dijo, oye, tienes que invitar a un hombre que es muy bueno, que no sé qué. Entonces yo le dije, pero bueno, ¿cómo es? ¿Qué predica? ¿Qué hace? Dice, mira, él pone una silla así como la que ven aquí ahora, pone otra silla así, mirándose uno a otro, y le dice, tú, profetízale a él, tú, profetízale a ella. Y le digo, eso es un relajo, eso no es profecía ni nada, eso es tomar una tomadura de pelo, ¿no? La profecía, el profeta no estudia. Una cosa es que se prepare como persona. Yo el otro día di un estudio, ¿dónde fue? De las 3C, compromiso, carácter y capacidad, en Las Vegas, y yo dije que hay que perfeccionar el carácter y hay que pulirse uno como persona, porque uno viene a veces del mundo muy salvaje, ¿verdad? Tu forma de ser, tu forma de reaccionar, pero eso es una cosa que uno se tenga que perfeccionar y otra cosa es una escuela de profetas. No se aprende a ser un buen profeta, como tampoco se aprende a hablar en lengua, como tampoco se aprende, es decir, son dones que el Señor da, pero escuela de profetas yo particularmente no lo veo en la Biblia. Es que en la Biblia profetizaban y nos tenían que aprender. Si aprenden ya no es un don, es algo aprendido. Y lo aprendido puede ser un talento, pero no un don, no confundamos. Tocar la guitarra no es un don, es un talento. Y para tocar la guitarra hay que echarle muchas horas y practicar mucho, ¿verdad? Pero si fuera un don tocar la guitarra, usted se levanta mañana por la mañana y ya sabe tocar la guitarra, porque ya tiene el don. Pero en este caso no es así, ¿vale? Antes de que los hermanos sigan, yo tengo también algunas aquí que me gustaría hacerlas y después seguimos con la ronda de ustedes. La pregunta es, ¿era Samuel un espíritu? A ver, es que algunos escriben en hebreo, ¿eh? ¿Era Samuel o un espíritu el que se le manifestó, el que se presentó a Saúl cuando lo llamó la bruja, la divina de Endor? Bueno, esta pregunta me la han hecho un montón de veces, muchísimas veces. Vamos a ver, yo le hice esta pregunta una vez a unos rabinos judíos en Israel y me dijeron, ¿qué dice ahí? ¿Que se presentó Samuel a la divina de Endor y le habló a Saúl? ¿Sí? O ya está, eso es lo que es. Otros dicen, pero ¿cómo una divina, como una bruja, va a ser venir a Samuel del más allá? Algunos consideran que eso fue una excepción, pero no porque la bruja, la divina de Endor, lo hiciera subir, sino porque fue como, por así decirlo, la última oportunidad de Saúl para que se convirtiera. Yo particularmente tengo mis dudas,
Porque lo curioso, en esa conversación, hay un momento en el que el supuesto Samuel le dice a Saúl, mañana estará junto aquí conmigo. Y Saúl se suicidó. Saúl fue desechado por Dios. ¿Va a estar en el mismo sitio donde Samuel estaba ya en la presencia del Señor? Entonces, no es una cosa que me quita el sueño, pero tengo mis dudas de que verdaderamente haya sido el profeta Samuel. Yo pienso que los espíritus inmundos, y es la verdad, imitan las voces, las apariencias, las vidas, para atrapar a la gente. Y dicen, no, es que yo vi a mi abuelo. Sí, pero no era su abuelo, era un demonio vestido de su abuelo. Pero es que me dijo cosas que mi abuelo solamente sabía, sí, pero es que el demonio persiguió a tu abuelo toda tu vida y escuchó sus conversaciones y sabe perfectamente lo que a él le gustaba, lo que a ti te gustaba, cómo te llamaba y cómo no te llamaba. Así que es un pasaje un tanto turbio, ¿no? Pero sinceramente yo tengo mis reservas de que haya sido Samuel el que se haya presentado ahí. Porque contradice un montón de textos bíblicos, ¿verdad? Y da la impresión como que uno va y hay momentos que sí, se puede aparecer el agüerito y otros momentos no. No, eso está prohibido por la Biblia. Todo contacto con espíritus inmundos, con muertos, con gente que ha fallecido, sean buenos o sean malos, está totalmente prohibido. Eso es espiritismo. Eso está totalmente prohibido en la Biblia. ¿Sí? Adelante. ¿Otra? Sí, yo después tengo otra aquí. Buenas tardes, Dios me les bendiga. Mi nombre es Magdalena Montijo. Yo le tengo la pregunta, pastor, del ángel de Juan 5:4-8, en donde dice ahí que el ángel... El paralítico de Betesda. Exacto, esa es la pregunta, sí. La pregunta es, ¿fueron sanados o simplemente es como una historia, una ficción? En el Evangelio según San Juan hay 7 milagros. El mismo Juan dice en su libro al final que Jesús hizo muchos milagros y dijo muchas cosas que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creyendo en ellas tengáis vida eterna. Él no llama a los milagros milagros, sino emplea la palabra señales. Es decir, Él lo que hace es coge 7 milagros del Señor para presentar a Cristo de 7 formas diferentes. ¿Sois capaces de aprenderos un número de memoria todos? 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11. 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11. En el capítulo 2, convierte el agua en vino, el Señor de la calidad. Capítulo 4, sana la distancia, el Señor del espacio. Capítulo 5, sana al paralítico Betesda, después de 38 años, el Señor sobre el tiempo. Capítulo 6, camina por encima de las aguas, domina la creación. Capítulo 6, multiplica los panes y los peces, es el Señor de la cantidad. Capítulo 9, sana al ciego de nacimiento, está por encima de la desdicha humana, el Señor que domina todo. Y el capítulo 11, resucita a Lázaro, después de 4 días muertos, es el Señor de la vida. En el capítulo 5, se escoge ese capítulo porque, por cierto, es el único capítulo y el único pasaje donde aparece esa historia. Hemos estado infinidad de veces en el estanque de Betesda. Hay 2 estanques en Jerusalén, uno dentro de la ciudad y uno fuera de la ciudad. El que está dentro era un lugar que se retenían las aguas y las aguas terminaban echándose a perder. Es el estanque de Betesda, muy cerquita del templo. El otro es el estanque de Siloé, que está a las afueras de la ciudad y es un agua limpia que entra, sale, entra, sale, entra, sale, porque para poder recibir hay que dar y para dar hay que recibir, ¿verdad? Entonces, en el pueblo de Israel había y hay muchas leyendas, esa era una de ellas. La gente, ¿por qué no iba al templo? Porque el templo estaba corrompido, estaba lleno de inmoralidad, lleno de desorden. El Señor lo limpió, ¿se acuerdan? Y dice que cuando lo limpió, lo purificó, muchos muchachos llegaron, alababan al Señor, glorificaban al Señor, y muchos enfermos fueron sanados. En el estanque de Betesda nadie se sanó nunca. No hay registro bíblico ni extra bíblico de que una persona en el estanque de Siloé fuera sanada. Era una leyenda judía, como tantas que hay. Bueno, vamos al estanque de Betesda, que de vez en cuando baja un ángel, mueve el agua y el primero que se mete, si el Señor Jesucristo no llega a ir al estanque de Betesda, ese paralítico se muere paralítico. Es una leyenda que había, como tantas que hay hoy en día, dentro también del mundo del catolicismo y todo eso. Vayan a tal lugar, que allá hay una virgen, que allá hay un santo que le sana, que le tal, pero no hay registro histórico, ni bíblico ni extrabíblico, de que se hayan producido milagros allí. La historia la cuenta para que te des cuenta que el que cambia eso fue el Señor, pero no porque fuera una historia real. Allí no bajó nunca ningún ángel. ¿Sí? Tengo una preguntita aquí que tiene tela, preguntita. Dice, ¿puede explicarnos el misterio de la Trinidad?
Hombre, si yo fuera capaz en público de explicarles a ustedes el misterio de la Trinidad, me haría millonario. Porque llevan 2000 años, 4000 años tratando los teólogos de poner ejemplos, que si el huevo, la cáscara, la yema, la clara, 3, el agua es gaseosa, líquida y tal. Vamos a ver, la Trinidad como tal, como concepto, como palabra, no existe en la Biblia. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Ahora bien, eso no significa de que nuestro Dios no se haya manifestado de múltiples formas en otros tiempos. Cuando usted lee la Biblia en hebreo, el primer versículo de la Biblia dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. El primer nombre que aparece en el versículo 1 es Elohim. Toda palabra en hebreo que termina en im, que es una letra así como un ganchito, yod y una men sofit, es plural. Nosotros convertimos las palabras del singular al plural poniéndoles una S. Casa, una S, casas. Niño, niños, ¿verdad? En hebreo se convierte el masculino plural con la terminación in y el femenino plural con la terminación ot. Pero en este caso analicemos el primer nombre que aparece en la Biblia para Dios, Elohim. Es una pluralidad. Como es un término polivalente, si no me entiende, me levanta la mano y lo vuelvo a repetir. La palabra o el nombre Elohim se emplea para hablar de Dios, de nuestro Dios. Pero cuando usted va a Éxodo capítulo 20, dice el texto, Lo yiyeh leja Elohim al panay, no tendrás dioses, y fíjense cómo lo pronuncié, Lo yiyeh leja Elohim. Y tú dices, pero entonces Elohim se puede traducir dioses o se puede traducir Dios. Sí, claro. Cuando hablamos de nuestro Dios no son 3 dioses que se han unido en uno, ¿verdad? Sino es un Dios que se manifiesta de formas diferentes. Pero en Éxodo capítulo 20, cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de ti, es la misma palabra. Es Elohim, porque es terminación in, que significa el plural. También cuando se reúnen los jueces, dice, ¿no está Dios en la reunión de los dioses? Hay un salmo que dice, uy, de los dioses. Parece esto la mitología griega o romana, ¿no? Los dioses también es otro término que se utiliza para jueces. Entonces tenemos la palabra Elohim para Dios, para dioses o para jueces. ¿Ok? Ahora bien, Hebreos capítulo 1, que es una carta extraordinaria y muy profunda, dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero yo le decía a Jessica el otro día que el texto original no dice así literalmente, sino dice porque las preposiciones son, a veces una preposición se puede traducir de 4 formas diferentes, y ahí dijeron Dios nos ha hablado por el Hijo. Pero realmente hubiera sido una traducción mucho más exacta y apegada al texto si hubieran escrito Dios nos habló en Hijo. Dios se vistió de hijo. Por ejemplo, yo soy padre, pero también soy hijo. Al mismo tiempo, no tengo que dejar de ser padre para convertirme en hijo. Según donde esté, según con quien hable y me relacione, hablo a nivel de padre a hija o hablo a nivel de hijo a padre, al mismo tiempo. Entonces, en el Antiguo Testamento fundamentalmente vemos a Dios haciendo de padre, de protector de una nación. El que cuidaba a un pueblo, el que escoge un pueblo llamado Israel y lo bendice, lo saca, lo lleva para aquí, lo lleva para allá. En el Nuevo Testamento es el Hijo que procede del Padre. Claro, Felipe llegó un momento que le dijo Juan capítulo 14, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo, estás pidiendo algo absurdo porque el que me ha visto a mí ya ha visto el Padre, porque el Padre y yo somos uno. Yo creo que no hay pastor, no hay predicador en el mundo, con todo mi respeto, que sea capaz de presentar esto de tal manera que usted diga, ahora lo entiendo. Porque en nuestra mente contamos 3. El Padre que habla en el cielo, el Hijo que se está bautizando y el Espíritu Santo que viene en forma corporal como de paloma. Yo veo 3. Pero por otra parte también dice la Biblia, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Esa palabra Echad es muy importante porque define la esencia de Dios. Entonces, para que veamos
el concepto, cómo se puede aplicar a otras facetas de la vida, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán Ejad Basar, una carne. No dice una sola, sino dice en el texto Ejad Basar, una carne. Es decir, que un hombre y una mujer casados son una, pero yo cuento dos. Pero espiritualmente son uno, pero al mismo tiempo son dos, cada uno con sus características. Los títulos de Cristo, el ministerio de Jesús es diferente al ministerio del Espíritu Santo, pero también es Dios. Es decir, es algo muy complicado de expresar, por lo menos para mí, de explicar, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no son tres dioses que se han puesto de acuerdo para que, bueno, ahora te toca a ti, ahora vas a tú, ahora me quedo yo, ahora vas a él y yo me quedo. No, no son tres dioses, es uno solo manifestándose de formas diferentes. Y termino con este texto de Juan capítulo 14 o 15, si no recuerdo mal, que dice, yo rogaré al Padre, es el Señor Jesucristo hablando en primera persona en singular, yo rogaré al Padre para que os envíe al Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará a mí. Él os recordará todo lo que yo os he enseñado, porque no hablará por su propia cuenta. Y cuando Él venga, ¿verdad?, comenzará el mundo de pecado, de justicia, de juicio y todo eso. Y después dice, y vendremos y haremos morada en esa persona. Cuando una persona se convierte, le entrega su corazón al Señor, nace de nuevo, ¿quién viene a esa vida? ¿Quién entra? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vendremos, haremos morada en Él. Dios, antes de la creación de Adán y Eva, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Claro, si le preguntas a un testigo de Jehová que no cree en este concepto polivalente de Dios, te dice que Dios estaba hablando con los ángeles, pero no es verdad. Nosotros no nos parecemos a los ángeles en nada, ¿verdad? ¿Qué más quisieran ellos? Sin embargo, la Biblia dice que Dios habló en plural, hagamos. Y ahí está el Padre, está el Hijo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Es imposible separarlos, pero hay otros momentos que actúan por separado. No sé si logré explicar todo esto, pero yo sé que es un lío. Pero no nos compliquemos la vida. No nos compliquemos la vida. Tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pues ya está. Ya está. Pero hay un orden. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. No oramos al Espíritu Santo. No le oramos al Espíritu Santo. No, pero yo le he pedido. Sí, usted le ha pedido lo que quiera. Pero el Señor dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, ¿se da cuenta? Hay un orden. Y ese orden hay que respetarlo y aplicarlo en nuestra vida. ¿Sí? No sé, hermana, si le he respondido. Me estoy enrollando mucho, ¿no? Bueno, a ver, otra. ¿Cómo está, pastor? Dios lo bendiga. Gracias. Mi pregunta es un poco larga, pero ahí voy. Vaya al grano, entonces. Ok. Sí, al final voy al grano. No, es en Ezequiel, capítulo 36. Los huesos secos. No, versículo 25, que habla del Espíritu, como usted estaba hablando. ¿Puedo leerlo un poquito? Sí. Del versículo 25 dice, esparceré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos. Y lo ponga por obra. Eso se refiere a la purificación futura del pueblo de Israel. Pero ahí en Juan 3:5, cuando Jesús habla con Nicodemo, Jesús le responde, ¿no? De cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, eso también se refiere a la restauración interna, ¿no? Si no me equivoco. Porque el capítulo 36 de Ezequiel nos habla de dos restauraciones. Ajá. La restauración física del Estado de Israel, que ya se produjo en mayo de 1948, Amén. Y la restauración espiritual del pueblo de Israel, que aún no se ha producido. ¿Okay? Entonces, el Señor le hace ver a Ezequiel que no está en Israel en ese momento, sino está en Babilonia, en el cautiverio babilónico, ¿verdad? Le hace tener una visión del Valle de los Huesos Secos. El Valle de los Huesos Secos es el valle que está a las afueras de Jerusalén,
donde hay miles de muertos enterrados. Es el cementerio más antiguo del mundo, según cuenta la historia, ¿no? Entonces, ese cementerio enorme, que solamente se pueden enterrar allí judíos, el Señor se lo muestra en visión a Ezequiel y le dice, ¿tú crees que todos estos huesos vivirán? Y Ezequiel le dice, tú lo sabes todo, Señor. Dice, profetízales, háblales. Entonces dice que se levantan y se convierten en un gran ejército, pero no tienen espíritu en ellos. Dice, ahora predícale al espíritu para que entre en ellos, y se hicieron un ejército numerosísimo. Dice, esta es la casa de Israel. Es decir, que Ezequiel capítulo 36 nos habla de la restauración futura del pueblo de Israel en lo natural y en lo espiritual. Juan capítulo 3 es una conversación privada que el Señor Jesucristo mantuvo una noche con un principal de los judíos llamado Nicodemo, donde le está explicando en qué consiste el nuevo nacimiento. ¿Vale? Entonces, ¿que se parecen? Sí. Pero Dios ahora no va a restaurar un pueblo. Dios ahora restaura vidas. Ahora la relación de Dios es personal. La relación de Dios en el Antiguo Testamento era nacional. Era diferente, salvo algunas excepciones. Así que lo que ocurre en Ezequiel 36, parte se ha cumplido y parte esperamos que se cumpla. Pero el nuevo nacimiento es algo que le afecta a toda persona que reciba al Señor como su Salvador personal. Pastor, la pregunta concreta al final, cuando Jesús habla con Nicodemo y dice el que no naciera de agua y del Espíritu, ¿no? Lo que pasa es que he escuchado muchos hermanos que han preguntado sobre eso, y hay muchos que piensan que cuando dice acá el que no naciera de agua no será salvo, ellos piensan que se refiere al bautismo, y están equivocados. No, para nada. Ese es el versículo, uno de los versículos favoritos del catolicismo, donde dicen, ves, si no se bautizan, no pueden hacerlo. El agua en ese caso es la palabra. La palabra. No es el bautismo. Porque entonces el ladrón en la cruz se condenó porque no fue bautizado. Esta. Dice aquí, espera que la abro. Sí, Pastor José Manuel, ¿es correcto que una mujer tenga o lleve el cargo de pastora? Mira, ahí le respondieron, ya le respondió ahí. Hay pastoras, hay denominaciones que nombran, que ordenan pastoras al ministerio. Ahora, por ejemplo, en estos días que estaba aquí en los Estados Unidos, me llegó una noticia de que hay una iglesia en el sur de España, no recuerdo exactamente en qué provincia, que han ordenado a una mujer pastora. Yo creo que en la Biblia el ministerio pastoral Dios lo delegó a los varones, al hombre. Que hay mujeres pastoras y que predican 1000 veces mejor que hombres, sin lugar a dudas. Por un hombre espiritual encuentras a 500 mujeres, eso está más claro que el agua. Pero eso no significa de que se quiebre un orden, y no significa ser inferior, para nada, Tú pides voluntarios y siempre vas a tener más mujeres que hombres, eso más claro en todo. Pero el ministerio pastoral, como es un ministerio que refleja a Cristo, y el Hijo de Dios no se manifestó en forma femenina, sino en forma masculina, el ministerio pastoral refleja al buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. La buena pastora haría referencia tal vez a su madre, y para evitar estas historias, Dios delegó el ministerio pastoral en los hombres. Ahora, me dice, no, es que yo veo una iglesia que la lleva una pastora. Muy bien, usted conoce una, yo conozco 1000, ¿verdad? Pero no creo que una mujer, según la Biblia, de hecho, me gustaría si alguien dice, bueno, pero, y la iglesia de los Efesios, los Filipenses, no, es que no hay mujeres pastoras en la Biblia. No hay mujeres pastoras en la Biblia. Pastores, los que quieran. Mujeres profetisas, mujeres diaconisas, maestra de lo que sea, pero el ministerio pastoral es un ministerio, es el ministerio más completo de todos los que existen, porque tienes que tener de todo un poco. Y en ese ministerio yo creo, por lo que yo interpreto de la Biblia, que el Señor no delegó ese ministerio en pastoras. Ahora, con todo mi respeto, si hay aquí alguna pastora, que Dios la bendiga y que le dé muchos años de vida. Pero bíblicamente usted no puede demostrar que usted es una pastora con el respaldo bíblico. Tal vez le llamó su denominación, tal vez le avaló su iglesia. No digo que no, pero bíblicamente una mujer no puede demostrar que puede ser pastora. Y yo sí puedo demostrar bíblicamente que no puede ser pastora. Hermano.
Buenas tardes, bendiciones para todos. ¿Qué tal, hermano? Mi pregunta ¿es bíblico que en las iglesias tengan un ministerio para niñas en la danza? Yo el otro día di un estudio en Miami, que creo que ya está subido a internet, donde expliqué la diferencia entre ministerios, dones, fruto, talentos, etcétera, etcétera. Deberían de ver esa enseñanza, porque hoy en día se llama ministerio a cualquier cosa. No, yo tengo el ministerio de limpiar el baño. Bueno, hermano, hermana, Dios le bendiga, yo le agradezco muchísimo que usted limpie los baños, cosa que hay que hacer, pero usted no puede llamar a eso un ministerio, ¿vale? Yo tengo el ministerio de ujier en la puerta de la iglesia. Bueno, gloria a Dios por los ujieres, gloria a Dios por los demás, pero vamos a hablar bíblicamente, ¿ok? Vamos a ser serios y maduros, que ya viene siendo hora, ¿no? Los ministerios están definidos claramente y bien explicados en Efesios capítulo 4. ¿Cuáles son los ministerios? Efesios 4. ¿Y los dones? Romanos 12, Primera de Corintios 12. ¿Y el fruto? Gálatas 5, 22, 23. Están los talentos y todo eso, ¿verdad? Pero el ministerio de que me dijo de las niñas danzar. Bueno, pues yo voy a dar en esta, creo que tengo el derecho de dar una opinión personal, ¿no? ¿No? Todo el mundo la tiene, yo también creo que también, ¿no? Miren, nosotros somos partidarios de que todo lo que en la iglesia distraiga la atención y la gente mire más a eso que a lo que tenemos que mirar y prestar atención, yo estoy totalmente en contra. Yo he ido a iglesias con una plataforma enorme, gigante. Están aquí los músicos, está la trompeta, el saxo, todo. Y allí en la esquina hay una señora, una chica, una hermana, allí en la esquina, ella sola, brincando con unas banderas para arriba, para abajo, y dándole tirabuzones y no sé qué. ¿A dónde mira la gente? Allí. Yo fui a una iglesia a predicar una vez en Las Palmas, en las Islas Canarias, y habían unas chicas haciendo unas danzas y tal y cual, y los jovencitos, la plataforma era muy alta, ¿no? Y los jovencitos estaban abajo así. Y le digo a la hermana del pastor, digo, una pregunta, ¿estas niñas aquí arriba qué están haciendo aquí? Y me dice, no, están haciendo guerra espiritual. Digo, guerra. Guerra es la que tienen estos. Guerra es la que tienen estos con 18 años que te hierve la sangre, mi amigo. Viendo a los modelazos esos que tienes ahí arriba, ¿no? Entonces, se ministra desde la plataforma y se intenta levantar al Señor en alto. Yo no estoy en contra de que haya un día una danza especial, una danza de lo que sea, ¿no? Pero también les digo sinceramente, hemos ido a iglesias que llaman danzas hebreas a cualquier cosa. Digo, esto de hebreo no tiene nada. Esto es aerobi, esto es, ¿cómo se llama? Pilates o como se llame. Pero esto de hebreo no tiene nada, ¿no? Entonces, eso no es un ministerio, hermano. Eso es algo que existe en algunas iglesias, que se reparten 500 panderetas a todo el mundo. Uno la toca por un lado, otro por otro lado, otro, ¿verdad? A mí me distrae mucho. Cuando yo estoy tocando la guitarra, el que lleva el compás es este señor. El que lleva el compás en la música es él con el bajo. Si a mí me están dando otro ritmo aquí abajo, esto es un relajo, ¿no? Y como dice Aimé, dice el relajo pero con orden. Relajo pero con orden. Entonces, eso no es un ministerio, es algo que se hace en la iglesia, pero hombre, ya llamar a eso un ministerio, por favor. Hermana. Después tengo una pregunta aquí que me dejaron también. Pero bueno, hágala primero. Ok, yo estoy nerviosa igual que la hermana. Espero darme a entender, pastor. Okay. Primeramente le doy la gloria al Señor porque nos ha permitido estar aquí y realmente desde la pandemia mi esposo y yo pues los hemos seguido y esto es algo grande para nosotros. Amén. Amén. Ahora, mi pregunta, hermano, fíjese que yo doy clases, la verdad soy maestra y muchas veces, hermano, dicen los hermanos que nosotros, desde que nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros no perdemos la salvación, porque en ese momento viene el Espíritu Santo, somos sellados y aparte de eso estamos escritos en el libro de la vida. Uh-huh. Ahora,
si ahorita fuera el rapto, hermano, y uno de nosotros estamos en pecado, ellos dicen que porque como no perdemos la salvación, nos podemos ir de todos modos con todo y zapatos, por decir algo. Entonces, hermano, yo estoy diciendo que no. Nosotros tenemos que vivir en santidad para poder llegar. Entonces, pero ellos siguen diciendo, entonces dicen, y citan primera de Juan 2:19, donde dice, entonces salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, hermano, yo siento que hay muchas personas que dicen, no, entonces ellos no pertenecían a nosotros, o sea, no son, pero para mí, hermano, si ahorita viniera Cristo, que usted muchas veces lo ha dicho, no puede ser porque hay que haber muchos cumplimientos, pero si ahorita viniera y yo estoy en pecado, ¿me voy, hermano? Esa es mi pregunta. Y ahí le dejo la papa caliente, ¿no? Ahí se la dejo. A ver que el español salga del fuego, ¿no? Bueno, tenemos que irnos dentro de un rato. Miren, hermanos, vamos a ver. Los cristianos nunca vamos a estar de acuerdo en todo. Gracias al Señor que en la mayoría de las cosas estamos de acuerdo. Pero hay cosas, como por ejemplo si la salvación se pierde o no se pierde. No sé si ustedes veían aquellos programas del Pastor Online donde continuamente me querían encerrar, ¿no? Me querían como poner la etiqueta. Ah, este es de los que cree esto o cree aquello, ¿no? Y yo ya soy muy mayorcito para ese juego, ¿no? Pero miren, hay muchos hermanos nuestros en la fe que son salvos, hermanos hermosos en el Señor, que no creen que la salvación se pierde. Se convirtieron, el Señor entró en sus corazones, sus nombres están en el libro de la vida y citan ese y otros muchos versículos como aquel que dice nadie las arrebatará de mi mano, etcétera, ¿verdad? Y lo creen con todo su corazón y está bien, no hay problema. Y hay otros hermanos que creen que la salvación, si la descuidas, si no andas bien delante del Señor, etcétera, se puede llegar a perder. Bueno, sería bueno escuchar los argumentos de unos y de otros. Porque yo cuando enseño un tema, como por ejemplo o escatología o lo que sea, a mí me gusta decir, miren hermano, en el supermercado hay melones, peras, sandías y plátanos. No solamente lo que nosotros creemos, que fue lo que se enseñaba en la escuela bíblica donde yo estudié, que se enseñaba esta postura. Entonces después sales a la vida real y te encuentras y conoces a hermanos de otras denominaciones, de otras tendencias, y oyes otras campanas y no sabes ni por dónde salir porque no te dijeron que otros hermanos creen otras cosas, ¿no? Entonces, déjenme que les lea unos versículos. No estamos aquí para convencer a nadie de que sí se pierde o no se pierde, ¿verdad? No, si era cristiano y se separó, va a venir al Señor sí o sí. Bueno, y si se fue al mundo es porque no era del Señor. Ya todo eso lo sé, pero vamos a dejar que nos hable la Biblia. Porque eso al fin y al cabo son argumentos, son digamos como, es filosofar, ¿verdad? No, si era cristiano, él va a tener que volver al Señor. Bueno, eso lo dice usted, pero eso no lo dice la Biblia. No, y si se apartó del Señor es porque no era cristiano, eso lo dice usted, ¿verdad? Entonces vamos a leer algunos versículos de la Biblia y sin el objetivo de querer convencer a nadie, escuchemos por ejemplo este versículo. Voy a leer dos. El que venciere será vestido de ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre que está en los cielos. Dice aquí el que venciere. ¿Y el que no venza? Pongamos el versículo al revés. A veces para entender ciertos versículos es bueno ponerlo al revés para ver si el que venciere lo visto de ropas blancas y no borro su nombre del libro de la vida, si le doy la vuelta, el que no venciere ni se viste de ropas blancas y borraré su nombre del libro de la vida. Bueno, yo no intento convencer a nadie, solamente me gusta que la gente piense. ¿Ok? Otro versículo muy interesante. Todas las cartas del Nuevo Testamento se escribieron a creyentes, a iglesias. Ninguna carta, ningún libro de la Biblia se escribió a inconversos, ninguna. La de Santiago, por supuesto, también. Y dice Santiago en el último capítulo, versículo 5, los versículos 19 y 20. Presten atención. Santiago dice, hermanos, fíjense, se está diciendo aquí, hermanos,
Presten atención, hermanos. Si alguno de entre vosotros, de entre los hermanos, ¿no? Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, luego existe la posibilidad de que uno se pueda extraviar de la verdad, ¿o no? La conversión no anula la voluntad personal del individuo. Yo sigo teniendo voluntad. Yo puedo pecar si quiero ahora mismo, pero no quiero. Yo puedo fumar un canuto de marihuana, además, como aquí dicen que es legal, ¿no? Yo sí quiero y puedo hacer lo que me dé la gana, pero no lo hago. No lo hago, pero no me anuló el Señor, no me robotizó, no me metió un programa que me dice, no, ya no puedes pecar, ya no puedes mirar a mujeres, ya no puedes desear pornografía, ya no puedes fumar droga. Yo puedo hacer lo que quiera, pero no lo hago por respeto y por amor al Señor. Pero mi voluntad sigue viva, y viva. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, verso 20, sepa que el que haga volver al pecador, no dice al hermano, dice el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Luego, número 1, una persona creyente se puede separar y extraviar de la verdad por el camino del error. Por supuesto que sí. Que va a volver el día de mañana a los caminos del Señor, bendito sea Dios, lo deseamos todos. Pero ¿qué garantía tenemos de que va a volver al Señor? Porque yo veo en la Biblia que el Señor Jesucristo le dijo a María Magdalena, dile a mis discípulos, y a Pedro, que suban al norte, que me quiero encontrar con ellos. Tú apostataste, tú dijiste que no quieres saber nada de mí, que no me conoces, entonces ya no eres discípulo. Pero mis discípulos que suban, y a Pedro también. Hay que restaurarlo. Hay que restaurarlo. Y si alguno se ha extraviado de entre vosotros, dice la Biblia, ¿verdad? Hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿se puede separar un hermano por el camino del error, volver atrás? Pues lamentablemente tengo que decir que lo he visto. También he visto gente que ha vuelto arrepentidos al Señor. El otro día en México conocí una hermana que hacía 30 años que se había dejado de congregar por distintos motivos. Entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque los que defienden a capa y espada que la salvación no se pierde, porque el que está en Cristo no peca, y porque si peca no conoció al Señor, no lo vas a convencer jamás de nada. Y a los que creen que se puede perder, porque si la Biblia dice que no se pierde, entonces ¿para qué me dice cuidar vuestra salvación con temor y temblor? No sea que nos deslicemos. Si no la pierdo, ¿para qué lo voy a cuidar? Habrá que cuidar algo que existe la posibilidad de perder, pero si no la pierdo, ¿para qué me dice cuidad vuestra salvación con temor y con temblor? Entonces, nosotros hemos demostrado, cuando digo nosotros me refiero a Elena y a mí, que dos hermanos con diferente opinión pueden convivir. ¿Por qué? Porque ella viene de una denominación en la que le enseñaron que la salvación no se pierde, bajo ningún concepto. Y yo vengo de un contexto evangélico en el que me enseñaron que sí. Por favor. No, que se pierde, pues ya está, mi hijo, pues cuídala. Que no se pierde, pues ya está. Hay tantas almas por ganar para Cristo que aún no han conocido al Señor y estamos aquí discutiendo si los ángeles van al baño y se ponen de pie o se sientan. Cosa que no, Pero sé que hay esas preguntas continuamente por ahí, ¿no? Tengo una pregunta aquí, yo no sé hasta cuándo vamos a estar, pero dice, me han dicho que existen 4 lugares. Son, 1, el seno de Abraham, donde están los muertos. 2, en Cristo. Después, cuando Cristo venga, los llevará al reino de los cielos. 3, las cárceles del infierno, donde están los que mueren sin Cristo y allí esperan a ser juzgados y después son lanzados al lago de fuego. Y 4, eso ha dicho el pastor. El cuarto no sé quién, pero miren. Eso dijo su pastor. Eso dijo su pastor. Dios le bendiga. Gracias por poner. Miren, no hay 4 lugares para las personas que mueren. Hay 2. Hay cielo y hay infierno. Pero hay que matizar.
No se sorprendan por lo que voy a decir ahora. Pero en este momento, en el infierno, no hay nadie. Y en el cielo, en lo que es la nueva Jerusalén, que se describe perfectamente en Apocalipsis capítulo 21, 22, con las calles de oro, las puertas de perla, ¿verdad? No hay nadie. ¿A dónde iba la gente antes de que Cristo muriera en la cruz? A un lugar que en hebreo se dice Hades o Seol, y Seol en griego. Seol y Hades es el mismo lugar. Unos en griego, otros en hebreo, es el lugar de los muertos. Cuando una persona moría, iba a la antesala de lo que era el lugar bueno o la antesala de lo que era el lugar malo. Por ejemplo, no es una parábola lo que relata el Señor, es una historia real donde Él corre el velo y dice, mire lo que hay allá. Hay un hombre que fue pobre, pero no por ser pobre se salvó, ni el rico se perdió por ser rico, pero dice que uno estaba en el seno de Abraham. Es la presencia del Señor, son expresiones, ¿verdad? Saben que en nuestros idiomas hay palabras sinónimas, ¿verdad? Seno de Abraham, paraíso, presencia del Señor, es lo mismo. No que sean 4 lugares diferentes, es lo mismo. Cuando yo muero como cristiano, ¿a dónde voy? A la presencia del Señor, a la presencia de Dios. Llámelo paraíso. Bueno, quiero llamar paraíso. Pero no es que haya 4 lugares diferentes. La persona inconversa cuando muere va a un lugar de tormento. Pero aún no es el infierno, está a 280 grados. Después te vienen los 1800 de golpe. ¿Sí? Es un lugar de tormento. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Verdad? Por lo tanto, cuando un creyente muere, va a la presencia del Señor. A gozarse, a disfrutar, hasta el día de la resurrección. Pero el primero que inaugura el infierno es Satanás y sus demonios. Cuando se abre el libro ante el gran trono blanco, el juicio final, ¿verdad? Y entonces Satanás y sus demonios entran, pero la gente inconversa está en un lugar de tormento. Dice la Biblia, en una de las cartas de Pedro, que el Señor Jesucristo, cuando murió, descendió a las partes más profundas de la tierra y les predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que en otros tiempos esperaban la salvación. ¿Verdad? Porque los que morían en el Antiguo Testamento miraban hacia adelante con la fe de que algún día vendría el Mesías y morían con esa fe. Y hoy en día los que mueren miran mirando a lo que ya sucedió en la historia y todos nos encontramos en el mismo punto, que es la cruz de Cristo, ¿verdad? La salvación, el Señor. Por lo tanto, no hay 4 lugares. Fue la Iglesia Católica en el Concilio de Trento en el siglo XVI los que inventaron los 4 lugares donde el alma podía ir al morir. El cielo, el infierno, el purgatorio y el limbo. Pero este Papa Ratzinger, que fue uno de los pocos que dimitió como Papa, él quitó de la doctrina católica el limbo. Así que el católico sigue creyendo que hay cielo, purgatorio e infierno. Como no tienen seguridad de salvación, porque no saben ni cómo convertirse, la mayoría de los católicos, cuando ustedes vayan a un funeral, van a ver que piden oraciones por el alma de fulanito. Rogamos a sus parientes cercanos y a sus amigos más cercanos una oración por el eterno descanso del alma de Juan Pérez García. Ahora dice, ay, no me menciones que estoy aquí en medio de culto, ¿no? Pero ¿por qué? Porque no hay seguridad de salvación. Entonces las misas, los funerales, se hacen para que algún día, que nadie sabe cuándo llega el día, para que algún día el alma de ese difunto se vaya a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque cuando murió no era ni malo ni bueno, era así una cosita tal. Entonces hay que purificarlo. El purgatorio es para purificar con fuego, como hacían los españoles en la Inquisición, que cuando veían una persona que leía la Biblia, que decían que era protestante, que se había convertido al verdadero cristianismo que venía de Europa, pues había que prenderle fuego para purificarlo. Hacemos un favor, le prendemos fuego, lo quemamos y así le quemamos todos los pecados. Fíjate las barbaridades que se hacían. Pero eso se sigue haciendo hoy en día en el mundo espiritual. La gente va al purgatorio y después de un tiempo, ¡pum!, se va para el cielo. Pero no es así lo que dice la Biblia. Hay cielo e infierno. Ni uno más. Un lugar de espera para el bueno, un lugar de espera para el malo, hasta que venga el día de juicio. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? ¿Más preguntas? 3 más. 3 más y nos vamos. 1, 2, 3. Venga, vamos. Pastor, una pregunta con relación a la escatología. Yo sé que
a usted es un buen estudioso de la Biblia y a mí me encanta también. Sí, sí. So, es con relación a Daniel 9. Daniel 9. Ajá. Y a las 70 semanas. Tengo esa pregunta muy en mi mente en ese aspecto. Yo sé que no es algo que me quite el sueño, pero Es la profecía más completa de la Biblia. En Daniel 9, capítulo 26, versículo 26, vemos que dice, después de las 62 semanas, eso. Se le quitará la vida al Mesías. la vida del mano por Mesías. sí. So, vemos que ya pasaron las 7 semanas, que es la reconstrucción de Jerusalén. Vemos las 62 semanas, que es hasta el Mesías, y dice que después de las 62 semanas. So, bíblicamente, mi entendimiento es, dentro de la última semana está la muerte del Mesías. Si seguimos leyendo, versículo 27, dice... y por otra semana. Y por otra semana, so está contando ya la semana que hace falta. Y dice que a la mitad de la semana termina el sacrificio. Mi interpretación es exactamente cuando se rompe el velo, cuando Jesucristo muere, se rompe el velo y ahí se termina el sacrificio. Por eso dice después que hará pacto con muchos, o muchos dicen, es el anticristo que va a hacer pacto con todos, y la gente está poniendo ahí sus versiones y todo. Y cuando llego a Hebreos 10, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. So, obviamente le está hablando a los hebreos, no les está hablando a ninguna iglesia, porque los hebreos tenían el conocimiento. Pregunta corta, después de todo el argumento. En la Biblia encontramos solamente 1260 días, 42 meses o media semana. ¿De dónde sacan las personas 7 años? Ahí aplica mucho con su... Yo estoy de acuerdo con usted. Siempre usted dice que son los últimos 3 años y medio de la iglesia es arrebatada, porque bíblicamente así lo vemos. Son antes de los 3 últimos y medio años. Pero ¿de dónde sacan 7 años? Ok. Mira, vamos a ir por partes, porque ahí hay un revoluto, ¿no? Hay un potaje ahí que hay que separarlo. Cuando dijiste, solamente una pequeña corrección. Los hebreos eran iglesia. Los hebreos forman parte del cristianismo. No es que se le escribió una carta a los hebreos y no son iglesia. No, son segunda generación de iglesia. Son hijos de creyentes. No es que se le escribió a los cristianos de Roma, a los cristianos de Tesalónica, y bueno, a los hebreos le mandamos una carta. No, son creyentes. Amén. Disculpe, a lo único que quería hacer referencia es que ellos tenían conocimiento, sí, de la Biblia, por eso quizás entonces, no fomenté bien la pregunta. La forma de contabilizar el tiempo en la cultura hebrea, en el mundo bíblico, es completamente diferente a cómo nosotros contabilizamos el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro calendario fue inventado por un papa llamado Gregorio, y él mandó a hacer un papa en base al sol, al ciclo solar. Es un calendario. ¿Qué dije? No, un papa mandó a hacer un calendario, para no seguir dependiendo del calendario judío. Esa fue la razón principal, ¿ok? El calendario judío tiene 360 días, porque es un calendario que gira en torno a la luna, es un calendario lunar. Y el calendario gregoriano o cristiano tiene 365 días, 5 días más, por el tiempo que tarda la Tierra en su movimiento de traslación y rotación alrededor del Sol. Ya empezamos mal, porque va sumando 5, y va a llegar un momento en el que tú vas por un tiempo y la Biblia va por otro. La profecía bíblica no se traduce, no se estudia con el calendario gregoriano, sino con el calendario lunar, porque si no te vas a hacer un lío tremendo. De ahí que los judíos hayan tenido que inventar una cosa que se llama años preñados, donde el desfase de días entre un calendario y otro llega a un momento que es tan elevado que le añaden un mes más al año, y en vez de 12 meses al año tienen 13 meses para compensar la pérdida entre uno y otro. Okay, eso por un lado. Por otra parte, en el libro de Levítico, después te daré exactamente la cita, en el libro de Levítico el Señor le dio una orden. Saben que en la ley, en los primeros 5 libros de la Biblia, hay 613 mandamientos. Hay mandamientos para los soldados, mandamientos para los casados, mandamientos para los agricultores, para los ganaderos. Hay centenares de mandamientos para todo el mundo. Hay un mandamiento que se llama la Shemitah,
La Shemitah es el descanso de la tierra, ¿verdad? El único día de la semana que según la Biblia tiene nombre es el día de reposo, que se llama el día del Shabbat, que viene de Shevet, descansa, cesa toda actividad. Es el día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, Shabbat, el único que tiene nombre. Así como hay un día de reposo cada 7 días, la tierra, los agricultores tenían que dejar reposar la tierra cada 7 años. Y cada 7 años no se sembraba nada. Algunos todavía en Israel cumplen esa ley, pero otros ya no. Quiere decir que vemos en la palabra de Dios un dato muy interesante acerca de cómo nunca cumplieron esa ley cuando entraron a tomar posesión de la tierra con Josué. Cuando Josué entra a tomar posesión de la tierra y distribuye todo el país, ¿verdad? Dice que echaron suertes y a unos para aquí y a otros para allá. Ellos permanecieron en esa tierra dentro sin salir 490 años. Nunca en ese tiempo dejaron reposar la tierra. Entonces esta es una raíz cuadrada. Si durante 490 años no dejaron reposar la tierra y cada 7 años tenían que dejarla reposar, ¿cuántos años no reposó la tierra? 70. 70 por 7, 490. Entonces el Señor hace así, coge a las tribus del sur, ya las del norte no existían, cogió a las tribus del sur, se los lleva 70 años a Babilonia para que mi tierra, dice el Señor, repose. Y cuando mi tierra repose, yo los arrancaré y los traeré otra vez aquí, para que aprendan que esta tierra no es vuestra, esta tierra es mía. Y aquí están mientras obedezcan. Y si no obedecen, los saco fuera a todos ustedes. Esa forma de contabilizar el tiempo aún está en vigor. Por ejemplo, si tú a un niño en Israel le preguntas, ¿cuántos años tienes? Ven, Kamatá. El niño te puede decir 7 años. O te puede decir, Ejat Shabua, tengo una semana. Y tú ves a un niño así, dice, qué grandes son los niños en Israel, ¿no? No, una semana de años. Porque hay semanas de días y semanas de años. 7 días, una semana. 7 años, una semana. Ese es el tiempo que se contabiliza para Shavuot o Pentecostés. 50 días después de la Pascua viene la fiesta de Shavuot, que significa semanas, es el plural de Shavuot, ¿verdad? Y entonces cada 50 días pues se celebra o se celebraba después de la Pascua la fiesta de Pentecostés. Esa es la forma como el Señor le está revelando a Daniel lo que va a ocurrir en los próximos 490 años. Le dice, Daniel, sabe pues y entiende que desde hasta, son 2 preposiciones fundamentales en la Biblia. Como lo que le dijo el Señor a Josué, desde el desierto hasta el río, ¿verdad? Igual otra vez. Daniel sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mashiach, el Mesías príncipe, habrá, y ahí empieza la cuenta regresiva. Si nosotros calculamos y vemos, yo no tengo ahora aquí todos los apuntes, pero si ustedes ven el día del decreto en el que sale Esdras, Zorobabel, etc., el día que salen por el decreto de Ciro con libertad para volver a Jerusalén a restaurarla, hasta que Cristo entró triunfalmente en Jerusalén montado en un pollino de asno, hay 483 años clavados. Por eso cuando el Señor entró triunfalmente en Jerusalén, lloró y dijo, ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. Si tú supieras lo que significa para ti este día de la visitación, desde hasta, ¿verdad? Por eso algunos salieron a recibir al Señor con palmas y decían aquello de Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. Y los sacerdotes decían, díganle que se callen, ¿qué están diciendo? Le están dando el recibimiento como si fuera el Mesías. Y el Señor dice, si estos se callan, las piedras hablarían. Entonces, desde el día que salieron del cautiverio babilónico hasta la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, pasaron
483 años. Años, no días, años. Entonces lo que no podemos es utilizar pulgadas cuando nos interesa y centímetros cuando nos interesa. No podemos utilizar kilómetros y yardas al mismo tiempo porque el sistema métrico decimal no es compatible. En Europa tenemos unas medidas que son diferentes a las vuestras. Ustedes tienen pulgadas, nosotros tenemos centímetros y milímetros, ¿verdad? En resumidas cuentas estamos hablando de lo mismo, pero utilizando dos medidas diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Si el Señor le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden hasta restaurar Jerusalén y el Mesías príncipe habrá. Entonces tú dices, ¿cuánto tiempo pasó desde que salieron del cautiverio hasta que vino Jesús? 483 años. ¿Por qué entonces los últimos 7 que faltan no son años, sino son no sé qué? No podemos cambiar la medida. No podemos decir aquí la medida son años, pero aquí no, aquí son días. Tenemos que seguir con la misma vara de medir. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el Señor Jesucristo muere, resucita y asciende a la gloria, el reloj se paró. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que Jesús subió a la gloria hasta nosotros aquí hoy? 2000 años. Más de 2000, porque el calendario nuestro tiene un fallo de 4 o 5 años, así que estaríamos 5 años todavía por detrás de la fecha real. Pero bueno, para resumir, pongamos 2000 y pico de años. ¿Y estos 7 que faltan? Bueno, vayan al libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis se cumple en 7 años. 7 años que están divididos en 2. 3 años y medio, o como tú bien has dicho, 42 meses, o 1260 días, o tiempo, si la mitad de un tiempo, es lo mismo. Y otros 3 años y medio. En la primera parte se cumplen los sellos y las trompetas, y en la segunda parte se cumplen las copas. Entonces, son 490 años de historia, revelados con anticipación, de los cuales 483 ya se han cumplido. Se paró el tiempo. ¿Por qué se paró el tiempo? Por una sencilla razón. Porque si hubiera transcurrido el tiempo, ya se hubiera producido todo lo que dice la última semana. ¿Qué es lo que pasa en la última semana? Por otra semana de años. Semana de años. Por otra semana, es decir, por otros 7 años, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta semana no es ahora, esta semana falta en los últimos tiempos, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Qué es la abominación desoladora? Es el término bíblico que se utiliza para hacer referencia a la profanación del lugar santísimo. Pero ¿cómo se va a profanar el lugar santísimo en el templo de Jerusalén, hermanos? Si no hay templo, es que se va a volver a reconstruir. El templo se va a volver a levantar exactamente en el mismo sitio donde estuvo, pero que en estos últimos 2000 años, para que entrara la plenitud de los gentiles y se convirtieran millones y millones y millones de gentiles, no se ha permitido la reconstrucción, pero todo el templo ya está concluido, todo. Las piedras del mar muerto, las piedras del templo están sepultadas en el mar muerto. Las trompetas, las copas, el lavacro, la menorá, el altar de sacrificio, todo está preparado, solamente falta un pequeño detalle, que es lo que todavía Israel está esperando para decir, subimos al monte Moria, sacamos a los árabes de allá arriba y construimos nuestro templo. Y es lo que se llama la Pará Adumá. Pará es vaca, Adumá es roja. Una vaca que tiene todos los pelos de su cuerpo de color rojo, que según el libro de Hebreos, se va a poner sobre el altar, se sacrifica, y era lo que se utilizaba para purificar todo lo que quedó inmundo, todo lo que quedó pisoteado por manos de gentiles o de inicuos, como ha pasado en estos últimos 2000 años. Es el último y pequeño detalle. Entonces la profecía de Daniel es la más completa, la más profunda, y es muy interesante. Y voy a dar un dato más. Daniel sabía
perfectamente cuándo iba a venir el Mesías, en su primera venida. ¿Por qué? Porque él recibió por revelación que desde que salgamos de aquí hasta que venga el Mashiach, el Mesías príncipe, pasará este tiempo. Yo no lo voy a ver. Pero cuando llegaron aquellos magos de Oriente, cargados de una riqueza impresionante, cuentan algunos que era toda la riqueza de Daniel, que les dijo: cuando veáis la estrella, llevad todo esto para adorar al Mesías. Entonces es una profecía muy bonita, muy completa, y son años de 360 días. Yo sé que todo esto es muy completo, no tengo una pizarra para explicar todo esto, pero es una profecía que a mí personalmente me gusta mucho. De todas maneras, si no te ha quedado claro, hermano, después podemos hablar personalmente. ¿Te parece? Okay. Hay una más y ya nos vamos. Falta él todavía, pero bueno. Hágala, hermano. No tenga miedo, tenía preguntas. Dele en el micro. No. Bueno, Una pregunta, ¿ustedes ya comieron? ¿No va a ser la suya? No, Yo ya me quedo claro. Ah, bien, hombre. Ok, la última. No desayuno, tengo un hambre que me estoy cayendo. Menos mal los panes de los hermanos. Esta es la última. La última, venga, vamos. Es que surgieron más allí que hoy. No, yo no tengo más. Dios les bendiga a todos. Igualmente, Mi nombre es Ernesto Reyes. Cuidado. Mi pregunta es la siguiente. ¿A dónde viviremos la eternidad los salvados? ¿En el cielo o en la tierra? Me da igual si la nueva Jerusalén baja aquí y nos quedamos aquí en una tierra nueva, porque dice la Biblia que el Señor creará cielos nuevos y tierra nueva. Si el cielo va a ser nuevo y la tierra va a ser nueva y vivimos en el cielo, ¿para qué va a crear una tierra nueva? Si vivimos en la tierra, ¿para qué crea cielos nuevos si no los vamos a visitar nunca? Esto es un misterio, ¿verdad? ¿No se han preguntado nunca, ¿y qué va a pasar con los millones y millones de animales? No, es que no van a entrar en el cielo, pero ¿y en la tierra por qué no pueden estar? ¿Verdad? El Señor creará cielos nuevos y tierra nueva, donde sí vamos a estar en la eternidad. No sé si es aquí, allá o acá, pero donde sí vamos a estar en la eternidad es en una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, que las calles son de oro. Tiene 7.000 kilómetros de largo una calle de oro, es un cubo, ¿verdad? Las puertas son de perla. ¿Saben de dónde salen las perlas, no? ¿De dónde salen? De las ostras, ¿no? Pues si la puerta es una perla, ¿cómo será la ostra? Será gigante, ¿no? Los cimientos son de zafiro, carbunclo, esmeralda, diamantes, una cosa tremenda. Y el Señor dice: me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y sabéis el camino, sabéis a dónde voy, ¿verdad? Así que tendremos unas casas maravillosas, tendremos unas moradas espectaculares y viviremos por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Ahora, el lugar exacto, si es arriba o abajo, ya lo veremos. Pero que ese lugar nos espera, así que corra con paciencia la carrera que tenga por delante, no permita que nada ni nadie le robe la corona, porque solamente recibe la corona aquel que es fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Amén. Vale.